Buenas tardes y gracias a los medios de comunicación por atender esta comparecencia. En primer lugar, quisiera dar las gracias a todo el equipo de la embajada en OTAN, a su embajador y a todos aquellos que han contribuido a que también desde España veamos con muy buenos ojos los resultados de esta cumbre, tanto desde el punto de vista de la unidad como del interés general de nuestro país. En primer lugar, por eso, gracias a los servicios diplomáticos, al embajador, ante la OTAN y gracias sobre todo por el buen trabajo en estos meses, porque no han sido solamente horas o días, han sido meses los que venimos trabajando para lograr el acuerdo que ha propiciado la unidad y el éxito de esta cumbre. Quisiera comenzar también agradeciendo, como no puede ser de otra manera, nosotros, y yo en particular fui presidente del gobierno entonces, a nuestros anfitriones, al primer ministro Schoof y a los holandeses, al pueblo holandés, al que quiero reiterar expresamente el agradecimiento de España, el reconocimiento por la extraordinaria organización de esta importante cumbre de la OTAN. Como saben, acabamos de concluir con éxito una cumbre de la OTAN en la que, de nuevo, creo que hemos lanzado un mensaje muy importante para nuestras sociedades y también, lógicamente, al mundo. Y es que la OTAN está unida y sale de esta cumbre con más fortaleza frente a los desafíos que afronta Europa y, por supuesto, también la relación transatlántica. Vivimos, lo he dicho en muchas ocasiones, aquí los medios de comunicación lo saben porque he reiterado esta afirmación, que es bastante evidente, obvia, también a los ciudadanos que estén siguiendo esta comparecencia. Vivimos tiempos de extraordinaria incertidumbre y complejidad geopolítica, que exigen que organismos multilaterales, como es también la OTAN, se refuerce para garantizar la disuasión y la defensa de sus Estados miembros. Y yo diría que hoy hemos abordado tres cuestiones clave para lograrlo y que me gustaría compartir con la opinión pública española. En primer lugar, lo que hemos acordado es sobre capacidades técnicas y humanas que los aliados tendremos que desarrollar o también adquirir durante los próximos años para fortalecer nuestros instrumentos de disuasión y de defensa colectiva. Por tanto, lo primero y lo más reseñable, lo más importante, es que hemos acordado capacidades técnicas y humanas para hacer frente a los desafíos que, tanto desde el punto de vista de la seguridad como desde el punto de vista de la defensa, los Estados miembros necesitan para los próximos años. España, como saben, está firmemente comprometida con estos objetivos de capacidad. Los va a cumplir en tiempo y forma, como hemos hecho siempre. Y para ello, como saben, y lo presenté ante las Cortes Generales hace ya más de un mes, el Gobierno de España desplegará lo que hemos llamado el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, que saben que presentamos el pasado mes de abril, para ser más concretos, que nos fija un objetivo de cumplir con el 2% del Producto Interior Bruto en gasto en seguridad y en defensa en España y, por tanto, nos va a permitir este plan que de forma sostenida y de acuerdo también a los cálculos que hacen el propio Ministerio de Defensa y nuestras Fuerzas Armadas, contar con ese compromiso numérico del 2% del PIB. Un volumen de inversión que siempre hemos defendido, era obligado porque otra administración en el año 2014 asumió ese compromiso en la cumbre de Gales. España es un país serio que cumple con sus compromisos y, por tanto, aún no habiendo sido presidente entonces, entendía que debíamos llegar a ese 2%. De hecho, como saben, desde el año 2018, que la anterior administración dejó en el 0,9% del Producto Interior Bruto el presupuesto en defensa, no hemos hecho otra cosa que escalarlo hasta llegar a este 2% que tenemos previsto en el año 2025. Estamos hablando de más de un 70%, casi un 70% de aumento en el presupuesto en defensa desde que soy presidente del Gobierno. Por tanto, un volumen de inversión que era necesario, porque somos un país serio y cumplimos con los compromisos de las administraciones anteriores, pero también una inversión que consideramos suficiente, realista y, lo que también es muy importante para España, compatible con nuestro modelo social, con nuestro estado del bienestar,
con los compromisos internacionales y multilaterales que son fundamentales también para el desarrollo, la estabilidad y la prosperidad de España, como son todos aquellos vinculados con el desafío medioambiental y, por tanto, la emergencia climática, y además otros compromisos vinculados con el aspecto humanitario de países que, evidentemente, cercanos a los nuestros, están sufriendo graves crisis políticas y graves crisis de desarrollo económico y humanitario. Por tanto, yo creo que es muy importante subrayar este aspecto y decir que hoy en la cumbre de la OTAN, gana España y gana algo muy importante para nuestra sociedad, que es la seguridad y el estado del bienestar. Quiero, en este sentido, agradecer al secretario general de la OTAN, a mi amigo Mark Rutte, y por supuesto a todo su equipo, y al equipo de negociación que, sin duda alguna, también está aquí presente por parte del Gobierno de España. A lo largo de estos meses, a lo largo de estos últimos días y últimas horas, pues nos han permitido llegar a este acuerdo. También quiero agradecer a todos los aliados su respeto a la soberanía de España y su voluntad de entendimiento y de llegar a un acuerdo. Hemos alcanzado, yo creo que un acuerdo que es fiel al espíritu multilateralista que tiene la sociedad española en una amplia mayoría y que nos satisface a todos los Estados miembros de la Alianza. Con él quiero decirle a la ciudadanía que España va a cumplir con las capacidades acordadas y va a seguir siendo una pieza clave en la arquitectura de la seguridad europea, tanto en el flanco sur, al que pertenecemos geográficamente, como también en el flanco oriental. Por cierto, en el flanco oriental, como saben ustedes, y quiero además rendir tributo al trabajo, ministra de Defensa, que hacen nuestros soldados en este flanco, tenemos desplegados nada más y nada menos que casi 3.000 efectivos apoyados por vehículos y tecnología puntera desde hace ya un tiempo. 3.000 profesionales que están ahí, en primera línea, defendiendo a Europa y demostrando hasta qué punto el compromiso de España con la Alianza es firme y es constante. En segundo lugar, hoy hemos hablado también de industria. Y yo quisiera poner también aquí el énfasis, porque estamos hablando de desarrollo económico, de prosperidad, de economía, de empleo, de empresa. ¿Industria para qué? Bueno, pues para adquirir las capacidades requeridas, ya sean europeas, estadounidenses o norteamericanas, que vamos a tener que colaborar y desarrollar conjuntamente cadenas de producción que sean eficaces y que puedan pertrechar a nuestras Fuerzas Armadas de los recursos y las capacidades que necesiten para hacer frente a esos desafíos, pero también, y al mismo tiempo, y esto es muy importante porque estamos exigiendo a nuestros ciudadanos un esfuerzo, que también se paga, lógicamente, con sus impuestos, que cree riqueza, empleo, industria y empresa en nuestro país, en nuestro continente, en el territorio europeo. En este sentido, saben, y he hecho expreso en mi intervención este aspecto, que la Unión Europea está trabajando en ello, poniendo en marcha programas importantes, como por ejemplo el de Safe Europe, que saben ustedes presentó la Comisión Europea hace ya unos meses, próximamente el EDIP, que van a contribuir, yo creo que de manera significativa, a fortalecer y a ampliar la base industrial europea y, por tanto, de la Alianza Atlántica. Sabemos que hay todavía mucho que hacer, porque por muchos recursos que pongamos, es evidente que si no gastamos bien, si no gastamos conjuntamente, si no invertimos de manera mucho más eficiente, pues no vamos a poder lograr las capacidades que nos hemos propuesto. Por eso, lo que espero es que mañana, en el Consejo Europeo en Bruselas, bueno, pues hablemos menos de porcentajes de PIB y hablemos más de coproducción, de compras conjuntas y de un aspecto fundamental que es la interoperabilidad. En mi opinión, en opinión del Gobierno de España, estas son las soluciones clave para resolver el problema que tenemos de autonomía estratégica en Europa. Coordinación, eficiencia, unidad, y esa unidad pues tiene que ser europea y tiene que ser transatlántica. Y por último, y quisiera también hacer referencia a ello, hoy hemos hablado de cómo seguir apoyando a Ucrania.
ante la guerra de agresión que sigue padeciendo por parte del neoimperialismo de Putin. Creo que reforzar y apoyar a Ucrania constituye en este momento una de las mayores y más inmediatas garantías de seguridad cuando estamos hablando de la seguridad transatlántica. Todos queremos que se produzcan unas negociaciones que deben ser honestas, que propicien abrir el camino hacia esa paz justa y duradera cuanto antes, que hemos defendido todos los europeos, en primer lugar los ucranianos, desde que fueron objeto y sufrieron esta cruel invasión por parte de la Armada rusa. Pero mientras eso llega, pues evidentemente debemos seguir apoyando al pueblo ucraniano para que pueda defenderse de la agresión de Putin. Y en este sentido quiero decirles que todos los miembros de la Alianza estamos de acuerdo, y eso creo que también es una gran noticia. Concluyo reiterándoles la satisfacción del Gobierno de España por haber logrado los objetivos que nos habíamos propuesto, por los resultados de esta cumbre. Hemos alcanzado, creo que, importantes acuerdos, preservando la unidad y también la legitimidad de la organización. Y en el caso de España, lo hemos hecho desde la firme coherencia con nuestros valores, con nuestro compromiso con la OTAN y en la defensa de lo que consideramos más adecuado de cara a nuestro interés general, al interés de nuestra nación. Respetando, lógicamente, la voluntad de los demás, faltaría más, pero también siendo respetados. Algo que, de nuevo, quiero agradecer a nuestros aliados y también, lógicamente, al secretario general de la OTAN. Y hasta aquí, pues, esta breve introducción y a disposición de los medios de comunicación para responder a sus preguntas. Gracias, presidente. Carlota, 4. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, presidente. Usted ha dicho que España va a cumplir... Disculpe, buenas tardes, presidente. Sí. Ha dicho que España va a cumplir en tiempo y forma con los compromisos de capacidades, pero hay algunos aliados y también el secretario general de la OTAN que ponen en duda que con ese 2,1% que usted calculó se pueda hacer. No sé cómo lo vamos a hacer y si usted ha defendido la postura española dentro del plenario. También quería preguntarle por las críticas de Donald Trump a la postura del Gobierno de España en este aumento del gasto en defensa. No sé si ha podido hablar con él cuando se han apagado las cámaras o si él se ha referido a la postura de España. Y por último, en clave más nacional, quería preguntarle por la última decisión del juez Peinado sobre el Ministerio de Justicia. Pide que se le impute. No sé si ha podido leer la exposición motivada. ¿Qué le parece esa petición y la exposición motivada del juez? Gracias. Bueno, muchas gracias por sus preguntas. Sobre capacidades, yo creo que es muy importante reiterar a los ciudadanos para que conozcan de primera mano cómo funciona, cómo trabaja la OTAN por dentro. Cada 4 años la OTAN lo que hace es definir unos desafíos y también proponer unas capacidades. Y los Estados miembros lo que hacen es acordar esas capacidades. Nosotros hemos hecho eso, como saben ustedes, el pasado, creo recordar, 5 de junio. Es decir, podríamos decir que antes de ayer. No estamos hablando de hace 1 año, 2 años. Por tanto, simplemente un matiz. Cuando usted dice que yo he sido quien ha dicho el 2,1%, no soy yo. Son las Fuerzas Armadas. Es el Ministerio de Defensa quien dice que esas capacidades que han sido acordadas, nosotros y el resto de Estados miembros dentro de la Alianza Atlántica, se pueden responder con un 2,1% de nuestro Producto Interior Bruto. Por tanto, no he sido yo. No. Al contrario, creo que en esta cuestión quien no ha sido en absoluto arbitrario es España. Hemos sido absolutamente rigurosos porque queremos cumplir con la Alianza Atlántica, porque nosotros somos un socio fiable, un socio que está dentro de las 5 países OTAN que más tropas desplegadas tiene en el Frente Oriental. Y ustedes, además, muchos de ustedes me han acompañado en algunas de estas visitas que hemos hecho a nuestras Fuerzas Armadas desplegadas desde hace ya un tiempo, desde el inicio de la guerra en el Frente Oriental. Por tanto, lo que quiero decir con esto es que el 5 de junio se acordaron esas capacidades. Las Fuerzas Armadas de España lo que dicen es que podemos cumplir con esas capacidades con un 2,1% del Producto Interior Bruto, y a mí esto me parece la clave. El debate, y es lo que ha defendido siempre España, no es cuánto vamos a gastar. Una alianza se basa en qué capacidades necesitamos aportar cada Estado miembro para hacer frente a los desafíos comunes que tiene esa alianza. Esa es la posición que ha tenido siempre España y me parece que es
de pura lógica, de puro sentido común. Y efectivamente yo creo que tanto en la declaración como en las cartas que nos hemos intercambiado el secretario general de la OTAN y yo mismo, queda clara cuál es la posición y la solución que hemos encontrado. 1, flexibilidad dentro de la declaración. 2, unas cartas que dicen cosas, yo creo que son bastante elocuentes y que, aprovechando que seguro hay muchos españoles viendo esta declaración, pues voy a citar textualmente. Dice el secretario general lo siguiente, y abro comillas. La declaración que hemos aprobado hoy dará a España la flexibilidad para determinar su propio camino, para alcanzar sus objetivos en capacidades y determinar los recursos anuales necesarios como porcentaje del Producto Interior Bruto. Cierro comillas. Por tanto, quien quiera entenderlo, que lo entienda. Creo que se respeta la soberanía nacional de nuestro país y, además, creo que es muy relevante decirlo porque nosotros hemos respetado la del resto. Si hay países que quieren gastar o invertir el 5, el 6, el 7%, nosotros no podemos ponerlo eso en duda ni en cuestión, respetando su soberanía. Aquí la clave es responder a las capacidades que se nos proponen y que acordamos con la OTAN. Por tanto, bueno, cada 4 años se ha hecho ese ejercicio, hemos cerrado ese acuerdo el pasado 5 de junio y, por tanto, pues hasta el 2029 efectivamente no se hará una renovación de esas capacidades, pero la previsión que tenemos, en efecto, es del 2,1%, como hemos sostenido tanto pública como privadamente durante todos estos meses de negociación. Sobre las declaraciones del presidente de Estados Unidos, decirle no he tenido ocasión de poder saludarle, ni de poder intercambiar tampoco unas palabras con él, pero en todo caso todos los Estados miembros saben de la garantía, de la confianza, de la predictibilidad, del compromiso que tiene España con la OTAN. Y eso, además, no son palabras vacuas. Es que están los presupuestos, nos hemos comprometido a llegar al 2%, siendo una administración que no adquirió ni asumió ese compromiso en el año 2014. Y además tenemos desplegadas casi 3.000 efectivos, tenemos desplegados casi 3.000 efectivos en el frente oriental. Yo creo que a eso es, digamos, está fuera de toda duda, ¿no? Y finalmente, sobre la cuestión última que me decía, sobre el juez Peinado, pues, ¿qué quiere que le diga? Que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Carlos Cue. Sí, presidente, España ha tenido mucho protagonismo en esta cumbre, se ha hablado mucho de España. El presidente Trump directamente ha dicho que España era el problema de esta cumbre. ¿Se ha sentido usted aislado en su rechazo al 5%? ¿Por qué no ha conseguido convencer a otros países para que tienen situaciones financieras parecidas para que lo rechazaran? Y lo que le preguntaba a la compañera, ya ha dicho usted que no ha hablado con Trump, le hemos visto con poco contacto también con los demás líderes. ¿Ha sido algo buscado? ¿Usted no quería saludar a Trump o ha sido algo casual? Luego, sobre preguntas de cuestiones nacionales, hemos visto esta semana imágenes muy duras. Hemos visto a la Guardia Civil entrando en la sede de Ferraz, sus 2 secretarios de organización declarando en el Supremo por corrupción, y sus socios, sobre todo la pregunta relevante, sus socios dicen que lo que ha hecho no es suficiente. Que algunos dan incluso por muerta la legislatura. ¿Tiene usted mayoría en este momento, presidente? ¿Qué va a hacer para recuperarla? Y por último, se acaba de aprobar, por eso le pregunto, la amnistía ya está avalada por el Constitucional. ¿Se va a reunir ahora con Puigdemont? Muchas gracias. ¿Cómo pasamos pantallas, Carlos? ¿Cómo pasamos pantallas de una manera tan rápida? A ver, yo creo que sobre la última de las preguntas, mire, siempre dijimos, y hay que recordar a la ciudadanía, la ley de amnistía fue una ley que partió del Poder Legislativo, no del Poder Ejecutivo. Esto es muy importante, muy importante. Partió del Poder Legislativo y no del Poder Ejecutivo. Puede parecer un matiz, pero no es un matiz. Es muy relevante a la hora de desarrollar lo que les voy a decir. Nosotros siempre dijimos que esta era una ley que iba a ser plenamente constitucional. Plenamente constitucional. Hubo legítimamente grupos parlamentarios, gobiernos autonómicos, organizaciones de todo tipo, que en un Estado democrático como el nuestro han tenido todo el derecho, todas las garantías para poder recurrir ante las instancias que quisieran.
también ante el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional lo que ha hecho, después de mucho debate, de mucho dime y direte, tanto en el Congreso de los Diputados como posteriormente en los recursos, en los medios de comunicación, en los debates, en las tertulias, el Tribunal Constitucional, según hemos conocido hoy, ha fallado y ha dicho que es constitucional la ley de amnistía que salió del Poder Legislativo, es decir, del Congreso de los Diputados, de las Cortes Generales, en definitiva. Esa es la primera de las valoraciones. A mí me parece que es muy importante, es muy saludable que después de 2 años de debate, los ciudadanos sepan que el Tribunal Constitucional ha tenido en cuenta todos esos recursos, ha valorado la constitucionalidad de esta norma. En segundo lugar, la política. En muchas ocasiones lo hemos dicho. Yo, como jefe de la oposición, posteriormente como presidente del gobierno, la sociedad española heredó una crisis constitucional como probablemente no habíamos tenido en los últimos 45 años de nuestra historia democrática. Con líderes independentistas pues, presos, otros fugados, una sociedad rota, emocionalmente quebrada, confrontada y que nada más y nada menos representa pues un 18, un 20% del Producto Interior Bruto de nuestro país. Una crisis constitucional de enormes proporciones. Y la política ha ido superando todos esos obstáculos y ha ido encontrando, gracias a la democracia, la solución a una crisis que tuvo su momento más, digamos, álgido en el año 2017, pero que viene larvándose desde el año 2010. Estamos en el año 2025. Las sociedades tienen que mirar hacia adelante, no pueden mirar hacia atrás, no pueden quedarse cautivas del pasado. Tienen que progresar, tienen que avanzar. Y la política, por tanto, se reivindica también con esta sentencia como un instrumento fundamental para la transformación y para la convivencia y la coexistencia pacífica de ciudadanos y de territorios. Y finalmente, yo soy muy consciente de los ataques que estamos recibiendo, de los ataques que está recibiendo el Gobierno de España. También por esto. Y quiero decirle a la ciudadanía española que, aun siendo conscientes de todos estos ataques que estamos recibiendo, hoy se ha demostrado que todos estos esfuerzos, y pese a todos estos ataques, merece la pena. Merece la pena. Luego, 2. España siempre es la solución, Carlos. Nunca es el problema. Nosotros aportamos soluciones. Defendemos con convicción nuestras posiciones. Y creo que además son compartidas por la mayoría social de nuestro país. Estamos hablando de que si hubiéramos aceptado lo que se había propuesto, España tendría que destinar de aquí al año 2035 más de 300.000 millones de euros. ¿De dónde salen esos recursos? ¿De más impuestos a la ciudadanía? ¿De recortes en el sistema de educación, de sanidad, de pensiones? Cuando yo escucho al jefe de la oposición y a la oposición criticar la postura que ha tenido el Gobierno de España, me queda claro que si hoy hubiera otro presidente del Gobierno, aquí, hoy España habría firmado el 5% del Producto Interior Bruto en defensa. Y eso sería un absoluto error para España. Y nosotros no lo hemos hecho. Nosotros no lo hemos hecho. Nosotros hemos decidido ir por el camino, la vía de las capacidades. Y eso es un camino soberano, respetuoso con el resto de aliados, pero evidentemente comprometido con las capacidades necesarias para poder lograr esa respuesta eficaz a los desafíos que tengamos por delante. Y por último, pues ha sido casual. No ha sido casualidad de que no haya podido saludarle. Y sobre la última de las cuestiones, decirle, mire, nosotros, o la penúltima de sus cuestiones, pues han sido unas cuantas preguntas, nosotros hemos actuado con contundencia. La corrupción nos abochorna, nos avergüenza. Este es un gobierno limpio, este es un gobierno que ha trabajado durante 7 años en situaciones absolutamente inéditas, y hemos dado lo mejor de nosotros mismos para garantizar la prosperidad, la cohesión y el bienestar de los ciudadanos, en circunstancias extraordinariamente adversas de un gobierno de coalición en minoría parlamentaria, negociando, trabajando constantemente, sacando día a día las cosas.
A mí me avergüenzan esos casos de corrupción, pero al mismo tiempo digo, hemos sido implacables, hemos respondido. Y ojalá otros partidos políticos, ante casos con sentencias o con indicios aún más firmes de los que estamos viendo, hicieran lo propio. Usted hacía referencia antes, efectivamente, a la entrada de la UCO en Ferraz. Entraron, grabaron el dispositivo de Santos Cerdán. Otras entradas que hubo, en este caso en la calle Génova, lo que se encontraron fueron ordenadores destruidos a martillazos. Esa es la gran diferencia. Este es el tiempo de la justicia y, desde luego, el Gobierno de España colabora con la justicia como no podía ser de otra manera. ¿Y tiene mayoría, perdón? Sí, hombre, si no, no estaría aquí. Pero es que son muchas preguntas, entonces me olvidan algunas. Enrique, Cadena Ser. Sí, buenas tardes, presidente. Sí. En la declaración se habla... Sí, buenas tardes, presidente. En la declaración se habla de una revisión del cumplimiento de esos objetivos o capacidades en el año 2029. Ahora mismo España gastará el 2,1%, entiende que va a cumplir esos objetivos a pesar de que el secretario general discrepa, entiende que debería destinar un 3,5%. Si en 2029 sigue existiendo esa discrepancia, si en 2029 la OTAN entiende que con el 2% no llegamos, ¿habrá una revisión o España tendría que gastar más? Y en segundo lugar, quería preguntarle por el tono, no tanto de Donald Trump, sino del secretario general de la OTAN, de Mark Rutte, con respecto a Trump. El tono, no sé si adulador, pero bueno, al menos muy casi que lo ha presentado como el artífice, ¿no? O el artífice de que el resto de aliados hayan tenido que gastar, se hayan tenido que comprometer a gastar más en defensa. Pero le quería preguntar por el tono y por el tono de los mensajes que publicó ayer Trump, unos mensajes originalmente privados. Pero me resultaría muy interesante saber su opinión sobre el tono de Mark Rutte con respecto a Donald Trump. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo sobre el tono, sobre los contenidos de los mensajes, no me voy a pronunciar. Cada cual que saque sus conclusiones, ¿no? España es un país soberano y es un país solidario. Somos un país comprometido con la OTAN, creo que somos un país comprometido con el multilateralismo, hemos llegado a un acuerdo, ha sido complejo, ha sido difícil, pero hemos salvaguardado el interés nacional de España y también la unidad de los aliados. Dos, lo he dicho antes, cada 4 años efectivamente se hace ese ejercicio, pero creo recordar, ministra, que ese compromiso se extiende más allá del 2029. Las capacidades, los acuerdos que hemos alcanzado se extienden más allá de 2029. En todo caso, yo le agradezco que me haga esa pregunta para 2029, porque eso me da ánimo a pensar que a lo mejor continúo siendo presidente del gobierno. Bueno, ya veremos, esos serán los españoles. Pero lo que sí que quiero decirle es que mientras esta posición se mantenga, nosotros, pues evidentemente, estaremos firmes en nuestra idea, en nuestra convicción de que el debate no es el gasto porcentual. El debate es qué capacidades necesitamos. E insisto, las capacidades que necesitamos no solamente están dirigidas al flanco este, también están dirigidas al flanco sur. Y las amenazas que tiene España pues tienen que ver con la lucha contra el crimen organizado, contra las mafias que trafican con seres humanos, es decir, la migración irregular, tiene que ver con la inestabilidad en el Sahel, tiene que ver con una serie de cuestiones en las que no necesitamos más fragatas, necesitamos más cooperación con esos países, necesitamos más inteligencia, más contrainteligencia, necesitamos más ciberseguridad. No necesitamos quizá tanta defensa, y sí defensa y seguridad. Pero eso no significa que haya países en el flanco oriental que evidentemente tengan una amenaza mucho más, militar, como es en este caso la guerra de Putin en Ucrania. Por tanto, creo que el equilibrio es ese, ¿no? El equilibrio es el que la geopolítica de la Alianza Atlántica incorpora todos los ángulos de todos los países que componen esa Alianza Atlántica, esa OTAN, ¿no? Y eso es lo que ha defendido siempre España, ser solidaria con los países del flanco oriental, 3.000 efectivos desplegados, y que también sean empáticos con otra realidad que es distinta a la suya, pero igual de importante a la hora de garantizar la seguridad de nuestra sociedad, en este caso de España y del conjunto de Europa. Mire, yo, desde que soy presidente del Gobierno, con una economía además que crecía, porque al final estamos hablando de un cociente. Si habláramos en términos absolutos, el presupuesto incluso sería mucho más elocuente, el número,
hemos aumentado en casi un 70% el presupuesto en defensa. Entonces, también hay una capacidad de absorción que tienen nuestras Fuerzas Armadas, nuestra propia industria, a la cual nosotros no podemos permanecer ajenos. Y esto me parece que es clave. Y de nuevo, sobre el 3,5, 2,1, he respondido antes con la reflexión que he hecho sobre el 2029 y más allá. Una última pregunta. Sí, va a haber otra rueda de prensa en Bruselas pasado mañana, ¿no? Paula Colpisa, por favor. ¿Qué tal, presidente? Sí, yo le quería preguntar, usted ha dicho que ha sido casual que no se haya saludado con el presidente Donald Trump, pero es cierto que al menos en las imágenes previas a la reunión de trabajo le hemos visto a usted inusualmente solo. Es decir, usted siempre estamos acostumbrados a verle dialogando, charlando con el resto de líderes. En esta ocasión no ha sido así, se ha sentado directamente en su silla. Quería saber por qué. ¿Por qué no? Es que no sé muy bien por qué no. ¿Por qué no me puedo sentar en mi silla a preparar la intervención? Es que entiendo que ahora mismo cualquier cosa que haga, incluso si se me va a interpretar de una u otra manera, pero de verdad, no... Soy un presidente de gobierno que lleva 7 años en la oficina, conozco a todos los interlocutores, con el presidente Trump he estado también en 2018. Bueno, pues no se ha dado la casualidad, pero no significa nada, habrá más oportunidades. No sé, yo creo que también se estiran mucho las cosas, ¿no? Me parece a mí. Me parece que lo más importante es lo que hemos acordado y lo que se ha logrado. Pero, en fin, cada cual hace su crónica. Respecto al gasto en defensa, usted insiste en que el cálculo de las Fuerzas Armadas es que España puede cumplir con el objetivo de capacidades gastando o dedicando un 2,1% del PIB. Sí. Ese 2,1% del PIB es respecto al 3,5% recogido en el acuerdo de hoy, en la declaración de hoy. Quería saber qué pasa con el 1,5% restante referido a gasto genérico en seguridad. Es decir, el 2,1% del que estamos hablando no es... ¿Cuál es la comparación? Sí, no es respecto al entiendo. 2% Sí, que vamos a gastar en 2025. Sí, te entiendo, Paula. Sí. Y ya la última. Bueno, usted dijo en su última declaración en Ferraz, después de la dimisión de Santos Cerdán, que sería irresponsable convocar elecciones porque sería poner las riendas del país en manos de la derecha y la ultraderecha. Quería saber si eso significa que usted asume que ha perdido la mayoría social y, por otro lado, acaba de decir que en 2029, bueno, que esto era la pregunta previa, le das preguntas. Entonces quería saber si es que usted está decidido a volver a presentarse a las próximas elecciones generales. Gracias. Pues sí, estoy decidido a presentarme otra vez a las elecciones generales y en 2027. Y respecto a la primera pregunta, le entiendo lo que quiere decir. Ese 2,1%, lo he dicho antes en mi primera intervención, es un presupuesto sostenido que vamos a mantener, por tanto, a lo largo del tiempo para cumplir con esas capacidades y, efectivamente, incluye tanto el 3,5% como el 1,5%. No sé si me explico claramente. Bueno, muchas gracias. Yo creo que nos vamos a ver en un ratín en Bruselas. Lo que sí podemos saltarnos es el doorstep, ¿no? Mañana. Bueno, buenas tardes y buen viaje.